Hola, muchísimas gracias por la invitación a la doctora Robles, sobre todo, y por la jornada tan interesante que estamos. Hoy vamos a hablar de migraña y cognición. Ustedes saben que la cognición es mi tema favorito, entonces vamos a entrar directamente. Lo primero es ver así por encima, aunque la doctora lo mencionó al principio, cuál es la razón por la que estamos aquí y por qué es tan importante que sigamos hablando de migraña. Y es porque estos son los datos que tenemos hasta ahora, ¿verdad? El registro del Global Burden of Disease del 2019 habla de que la prevalencia actual de la migraña es del 14% de la población mundial. Entonces eso es mucha gente. Es más prevalente la migraña que la diabetes mellitus, más prevalente que la depresión mayor, más prevalente que todos los tipos de cáncer combinados, más prevalente que las enfermedades cardiovasculares. Y es la segunda causa de discapacidad global a nivel mundial y la primera en mujeres. Entonces, esto no es una sorpresa para nadie que sea tan discapacitante la migraña, porque la migraña es una enfermedad compleja, que todos sabemos ya esto, no solamente por la intensidad del dolor que provoca, sino también por todos los síntomas asociados, ¿verdad? Esos síntomas que comienzan antes del dolor, que siguen con el dolor y que luego, después de que se quita el dolor, los pacientes siguen teniendo síntomas en esa etapa postdrómica. Entonces, como es tan alta la prevalencia, déjenme hacerle unas preguntas. ¿Cuántos aquí son migrañosos? Levanten la mano. Yo creo que eso es más del 14%. Más. Entonces, déjenme hacerle unas preguntas a los migrañosos, levantando la mano. ¿Cuántos de ustedes, durante un ataque de migraña, han sentido por lo menos una de estas? Por ejemplo, que pierden el hilo de lo que están diciendo con mucha facilidad durante el ataque de migraña. Bastantes. Que tardan más tiempo de lo habitual en hacer las cosas que antes hacen con más facilidad, que tienen problemas para encontrar palabras, y estoy hablando fuera del aura, ¿verdad? Que no, esto no es aura. Tienen problemas para encontrar palabras y nombrar objetos, que tienen dificultad para expresar ideas, y que tienen como una sensación de niebla mental. Muchos, ¿verdad? Aún sin migraña a veces. Exacto, así es, en el pródromo. En el pródromo lo tiene, pero en la crisis no. Entonces, ustedes no están solos, ¿verdad? Los síntomas cognitivos en la migraña son sumamente prevalentes. Hasta el 90% de los pacientes migrañosos los refieren. Y además, muy interesante, es que los síntomas cognitivos de la migraña son la segunda causa de discapacidad en esos pacientes, reportada por ellos, superada solo por el dolor. El dolor es lo que más discapacita y lo siguiente que más los discapacita son los síntomas cognitivos. Entonces es importante, si esto es tan prevalente y es tan discapacitante, es importante que sepamos y que diferenciemos si esto es un fenotipo, un síntoma más de la migraña, si los síntomas cognitivos son más de la migraña, o esto simplemente es un epifenómeno que tenemos, porque es razonable preguntarse si estas dificultades que ustedes presentan cuando tienen su migraña tienen que ver más con el dolor y simplemente, ¿verdad? Es difícil concentrarse cuando uno tiene un dolor agudo y por ejemplo, entonces una persona que tenga un cólico nefrítico también podría decir que tiene incapacidad para concentrarse durante el dolor. Es importante diferenciar eso, o si esto es más que un resultado esperable de tener dolor o algo más está pasando. Parece que sí, que en la migraña, aparte de que si tengo dolor es esperable que no me pueda concentrar, parece que hay algo más que está sucediendo. Entonces esto lo vemos en estudios como este es un estudio cualitativo en el que se le dio a los pacientes un cuestionario para que ellos rellenaran acerca de los síntomas cognitivos que presentaban. Síntomas cognitivos como subjetivos, ¿verdad? Reportados en lenguaje, en atención sostenida, en función ejecutiva y en memoria. Y si se fijan, es interesante que no solamente en la fase del dolor los pacientes lo refieren, sino que el 90% de los pacientes refirió síntomas cognitivos durante la fase prodrómica, antes de que comience el dolor. El 88% durante la fase del dolor, el 68% en esas 24, 48 horas después del dolor, y hasta un 33% de pacientes dijeron que en el periodo interictal, o sea que entre un ataque y otro ya cuando ha pasado toda la fase de la migraña, siguen persistiendo esos síntomas. Entonces parece que esto no es solo asociado a no me puedo concentrar porque me duele la cabeza mucho. Entonces es importante saber si esos síntomas que los pacientes refieren
que la mayoría de pacientes refiere y que son tan discapacitantes, si eso es algo que el paciente percibe o si eso es algo objetivo que podemos medir con pruebas cognitivas. Esta demostración de si esto es objetivo, si esto es déficit, si esta dificultad para atención es simplemente algo subjetivo del paciente o de verdad hay un déficit atencional, ha sido un poco más difícil de demostrar, de establecer de manera consistente a lo largo de los estudios, sobre todo generalmente por la heterogeneidad de los métodos que se utiliza. Cada grupo de estudio hace un poco lo que entiende y además las poblaciones estudiadas son muy diferentes. Por ejemplo, ha sido difícil de establecer si estos síntomas subjetivos que los pacientes refieren tienen evidencia objetiva. Entonces, les traigo, por ejemplo, estos dos estudios. En este primer estudio, en este que ustedes tienen a su izquierda, entonces, a los pacientes se sometieron a los pacientes a pruebas cognitivas diarias computarizadas durante un mes, todos los días, tuvieran o no tuvieran dolor de cabeza. Y luego esos datos se correlacionaron con el diario de cefaleas para entonces poder establecer qué puntuaciones obtenían los pacientes en el periodo interictal o durante cada una de las fases de la migraña. Y miren lo interesante que ellos encontraron, que durante la fase del dolor, las respuestas en todas las tareas que los pacientes hacían eran significativamente más lentas y menos precisas en ese periodo. Ahí está mal, eso no es en el periodo interictal, es en la fase del dolor de cabeza, menos precisas que en el periodo interictal. Cuando los pacientes no tenían dolor de cabeza, objetivamente esas tareas estaban peor. Durante el postdromo, entonces esos 24 o 48 horas después del dolor, también las tareas de memoria de trabajo también claramente eran más lentas y menos precisas. Pero este grupo, sin embargo, no encontró ningún cambio cognitivo significativo en la fase preictal, que la doctora Lourdes decía, por ejemplo, que ella tiene dificultad para expresarse antes del dolor, no encontraron cambios significativos ni en la fase interictal. Pero este otro grupo de aquí, sin embargo, este es un metaanálisis que se publicó en 2022 y ellos sí que encontraron un efecto negativo moderado en funciones como atención compleja, memoria, ya sea inmediata o diferida, en la cognición espacial, en el funcionamiento ejecutivo durante el periodo interictal, que el grupo anterior no los encontró. Entonces, en general, este es el estado ahora de la investigación. Hay grupos que sí encuentran diferencias y cambios cognitivos, otros que no. Lo que sí se ha mantenido como los mismos resultados todo el tiempo en los diferentes estudios, independientemente de la metodología, es que hay una reducción objetiva en el rendimiento cognitivo durante el ataque de migraña. Eso sí ha sido coherente y consistente a lo largo de los cosas. Durante el ataque, la cognición no es algo subjetivo, no es que el paciente piensa que se puede concentrar menos, no es que no puede expresarse bien, es que realmente eso está pasando. Hay un déficit cognitivo durante el ataque de migraña. Pero entonces necesitamos más investigaciones para confirmar la presencia de ese deterioro cognitivo que los pacientes siguen percibiendo y siguen reportando en esa fase prodrómica y la fase interictal. Entonces, ¿por qué aparecen estos síntomas cognitivos? Pues parece que la fisiopatología de la aparición de los síntomas cognitivos es bastante multifactorial y entonces tenemos factores, alteraciones funcionales y alteraciones estructurales. Por ejemplo, entre las alteraciones funcionales que se han visto es que durante la crisis de dolor, hay cambios transitorios en la actividad cortical y subcortical y eso lleva entonces a un desequilibrio de los circuitos inhibitorios excitatorios, sobre todo en regiones frontales, parietales y temporales que tienen que ver con atención, memoria y funciones ejecutivas. Pero también a través de estudios de neuroimagen funcional se ha visto que efectivamente hay una disminución en la conectividad de algunas redes neuronales cognitivas y esto sobre todo es así más en pacientes que tienen mayor riesgo de cronificación y síntomas con alteraciones sensoriales asociados. Y también se cree que entonces la razón por la que esos síntomas después del dolor persisten todavía en la fase postdrómica y en la fase interictal tiene que ver con que hay una alteración en los sistemas aminérgicos que integran el sistema límbico con las redes sensoriales y homeostáticas y que esta persistencia, esta alteración entonces es la responsable de que esos síntomas persistan en el tiempo ya fuera de la fase de dolor. Pero también tenemos cambios estructurales que nosotros los vemos
casi todos los días en todos los pacientes, y no sé si le pasa a ustedes, pero a veces un paciente que yo no tengo claro si es una migraña, porque hay pacientes, yo no sé si le pasa al doctor Pradilla, pero nosotros tenemos pacientes a veces que no se expresan, por más que uno le pregunta e intenta preguntarles, las características me dicen un dolor de cabeza, pero es pulsátil, le aprieta, un dolor fuerte. Me duele, exactamente, me duele. Entonces, a veces es difícil caracterizar esos dolores, pero entonces a veces cuando hacemos la resonancia nos encontramos con estas lesiones de sustancia blanca que son tan típicas de los migrañosos. Entonces, aún en pacientes que no tienen factores de riesgo, gente joven que no tiene factores de riesgo vascular, entonces nos encontramos estas lesiones de sustancia blanca que parecen estar relacionadas con episodios de hipoperfusión y neuroinflamatorios durante los ataques de migraña, que entonces producen también una disrupción de la barrera hematoencefálica. Y entonces se cree que hay un posible impacto sobre la cognición de estas lesiones, aunque a veces le decimos al paciente, no se preocupe, que eso no es nada, eso lo encontramos en los migrañosos, para que no se asusten, ¿verdad? Esto no son infartos, pero parece que sí hay un impacto negativo sobre la cognición de estas lesiones, y sobre todo lo vemos más frecuentemente en pacientes que tienen una frecuencia alta de ataques, y en los pacientes que tienen migrañas con aura también, lo vemos mucho más. Pero no solamente esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, aparte de los mecanismos inherentes a la migraña que podrían provocar síntomas cognitivos, también tenemos que pensar en otras cosas. Por ejemplo, en los tratamientos que damos que pueden jugar un papel y afectar la cognición, y en las comorbilidades que tienen esos pacientes con migraña. Uy, no sé por qué se ve así. ¿Te sale así? Déjame ver cómo hacemos esto. No sé. No se ve. Está bien. Y déjame ver la siguiente porque... no sé. Bueno, pues se las cuento yo. El asunto es que esto era una tabla que me ayudó a hacer ChatGPT a raíz de un artículo que encontré súper interesante. Ellos cogían todos la mayoría de fármacos que utilizamos, ya sean preventivos o agudos, en migraña, y entonces revisaban toda la evidencia de si esos fármacos se habían o no asociado, había evidencia objetiva de que se asociaban a problemas cognitivos. Y entonces ChatGPT lo que me ayudó a hacer es a clasificar eso, a hacer esa tabla, clasificándolos entre fármacos que tienen una evidencia de empeorar cognitivamente, fármacos que tienen evidencia de mejorar la cognición, y fármacos que no tienen ninguna evidencia ni mejorar ni empeorar, o fármacos que potencialmente podrían empeorar. Entonces, en los tratamientos preventivos, los viejos conocidos, ¿verdad? Topiramato y amitriptilina, claramente efectos cognitivos que todos los hemos visto. Aunque de verdad con la amitriptilina yo no he tenido tanto generalmente se la pongo a gente joven y no he tenido efectos cognitivos con ella. Los pacientes responden excelentemente bien, al igual que el doctor Pradilla, si me la quitan un día, yo no sé qué voy a hacer. Y en la evidencia, pero sí también hay fármacos que mejoran la cognición, que hay evidencia de que mejoran la cognición, entre ellos los ISRS, los anticuerpos monoclonales nuevos también tienen algo de evidencia de mejorar, aumentar la neurogénesis, aumentar la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro también, y de la toxina botulina que ahora les voy a hablar un poquito, que parece que sigue siendo buena, a la doctora le gusta mucho, y entonces sobre la cognición también ahora les voy a contar un estudio muy interesante. Entre los fármacos que no tenemos muchos datos de si empeoran o no empeoran, parecen no tener ningún efecto, están los betabloqueantes que utilizamos, y potencialmente algún efecto deleterio, la flunaricina, ¿verdad? Pero sobre todo más de manera indirecta por su somnolencia, eso que puede provocar. Y aquí lo que les decía de la toxina botulínica, me gustó este estudio, me pareció súper interesante, porque no es un tratamiento sistémico, es algo mucho más local. Entonces, sin embargo, en este grupo, es un estudio prospectivo en condiciones reales, tomaron 60 pacientes que tenían migraña crónica, y lo sometieron a pruebas otra vez informatizadas que evaluaban tiempo de reacción, velocidad de procesamiento, precisión de la memoria de trabajo y de la percepción cognitiva subjetiva.
Entonces se hicieron estas evaluaciones en el baseline, ¿verdad? Antes de comenzar la toxina, a las 6 semanas de comenzar la toxina y luego a las 12 semanas. Y el resultado fue sumamente interesante porque hubo una mejoría significativa de todas las funciones cognitivas estudiadas a las 6 semanas y se mantenía a las 12 semanas. Y lo más interesante de esto es que no hubo ningún tipo de correlación con la reducción de los días de cefalea. O sea, que no necesariamente los pacientes que mejoraban cognitivamente, aunque no hayan mejorado la cefalea con la toxina, aún así mejoraban cognitivamente. Entonces, esto sí nos hace pensar que quizá tenemos que plantearnos toxina más temprano, que a veces nosotros nos la planteamos un poco más tarde, en el sentido de, sobre todo por costo, nosotros, por lo menos en nuestro país, quizá en pacientes que tienen síntomas cognitivos que son muy predominantes y muy discapacitantes de su migraña, quizá tenemos que plantearnos un poquito más temprano la toxina. Y esta otra tabla era lo mismo, pero en tratamientos agudos. Ningún medicamento ha demostrado, tiene evidencia clara, ni de empeorar ni de mejorar la cognición entre los tratamientos agudos, y algunos sí puede ser potencialmente los triptanes, se ha registrado algún caso de amnesia transitoria y eso, en ese sentido, pero poco más. Y lo otro que le decía que teníamos que tomar en cuenta, aparte de los tratamientos, ¿verdad? Cuando un paciente me está contando que tiene síntomas cognitivos con la migraña, yo no solamente tengo que pensar que es la migraña que se lo está provocando, los tratamientos podrían estar teniendo un efecto, pero también las comorbilidades. Y esto es importante pensarlo, sobre todo en los pacientes que dicen que siguen teniendo síntomas aún en ese periodo interictal, que es el periodo en el que menos evidencia tenemos de síntomas objetivos. Si el paciente persiste en el periodo interictal con quejas cognitivas importantes y incapacitantes, entonces tenemos que pensar también en otras comorbilidades que con cierta frecuencia se asocian a la migraña, como la epilepsia, el hipotiroidismo, la depresión y la ansiedad, que es sumamente prevalente en los pacientes con migraña, y la enfermedad cerebrovascular, si esas comorbilidades son las que están provocando esa persistencia de síntomas cognitivos, y más encima si lo hacemos en la consulta, el paciente está en el periodo interictal y efectivamente tiene un rendimiento bajo en esas pruebas. Entonces tenemos que pensar si no es una comorbilidad lo que está provocándolo. Entonces, tanto hablar de síntomas cognitivos nos lleva a la pregunta obligada, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una prevalencia alta de síntomas cognitivos durante la migraña, esos síntomas cognitivos son muy discapacitantes, entonces tener migraña es un factor de riesgo para desarrollar demencia. La evidencia actual dice que sí, y es muy clara. Hay un aumento del riesgo de demencia y deterioro cognitivo del 15 al 46% en demencia global, y hasta el doble de demencia por Alzheimer. Entonces, esto ha sido demostrado por múltiples metaanálisis, estudios de cohortes poblacionales y análisis de base de datos nacionales. O sea que la evidencia es robusta, con lo cual esto tenemos que tomárnoslo en serio. Eso quiere decir que tenemos que vigilar a los pacientes cuando ellos a veces lo pasamos por alto, bueno, eso es porque te duele, cuando mejore la migraña, cuando la controlemos, ese tipo de cosas va a mejorar, pero tenemos que vigilar a estos pacientes porque el riesgo de demencia y deterioro cognitivo a largo plazo es real. Y esto nos lleva entonces con qué nos vamos a quedar. Y eso, lo primero es que la relación entre la migraña y la cognición es compleja y multifactorial, y esto es importante porque es importante, como hemos dicho, que sepamos que la migraña no solamente, ella por sí sola no siempre explica los síntomas cognitivos que los pacientes tienen. Entonces tenemos que pensar en todos esos factores posibles. Que los pacientes pueden presentar alteraciones cognitivas subjetivas y objetivas, pero que aún con los síntomas subjetivos, que yo no puedo medir y demostrar en la consulta, aún así la incapacidad, la discapacidad percibida por el paciente es bastante considerable, y por lo tanto nosotros tenemos que tomarla en cuenta. Si un paciente me está diciendo que le duele mucho, pero que además es que no me puedo concentrar, se me está olvidando todo, entonces quizá yo tengo que tomar en cuenta eso para no ponerle topiramato, por ejemplo, y no empeorar esa condición, porque lo que percibe como discapacitante también es importante, aunque yo no pueda demostrarlo, digamos, objetivamente. También eso mismo, debemos considerar las comorbilidades y los tratamientos a la hora de tomar en cuenta que
qué le vamos a poner, cómo vamos a manejar a ese paciente, y también tomar en cuenta que estas cosas pueden influir en las pruebas cognitivas que nosotros entonces le hacemos a los pacientes durante las consultas. Y lo más importante que me parece es, porque yo barriendo para mi casa de las demencias, que actualmente la evidencia dice que tenemos que vigilar a estos pacientes que tienen migraña por deterioro cognitivo, ¿verdad? Entonces, sobre todo aquellos pacientes que además de la migraña tienen otros factores adicionales de riesgo, aunque nosotros somos los neurólogos y no vemos la hipertensión y no vemos la diabetes y no somos psiquiatras y no vemos la depresión, todos esos factores de riesgo para demencia que sí son modificables y que sí podemos controlar, si no lo vamos a controlar nosotros, sí referir al paciente a donde corresponda para intentar nosotros disminuir el riesgo que ellos ya tienen aumentado de demencia.